importantes lecciones que nosotros recibimos y en la relación que se da el predicador con la iglesia, en este caso el apóstol Pablo con la iglesia en Tesalónica. Y nosotros podemos aprender mucho de esa relación que puede ser muy edificante para nosotros. Como siempre le pedimos a los hermanos que pongan silencio a los micrófonos. Más que nada es para tener una buena audición y que no hayan interrupciones. Yo en ocasiones grabo estas lecciones y a veces cuando yo veo que está el micrófono abierto y están hablando los hermanos, me quedo callado, pero no es porque me enoje, sino es porque después yo edito esto, entonces puedo sacar eso sin perder parte de la lección. Hoy vamos a estar hablando aquí una iglesia digna de imitar. Fíjese que la iglesia en Tesalónica, una iglesia digna de imitar. Y nuestra lectura estará en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 7 al 10. Dice de esta forma: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese que esto es las palabras que encontramos en estos textos que vamos a detenernos a analizarlo. Entre las muchas iglesias descritas en el Nuevo Testamento, la iglesia de Tesalónica resultó ser una congregación digna de imitar. Pablo elogió el ejemplo de esta iglesia, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjese la relación que tiene Pablo con estos hermanos y él puede ver la fuerza espiritual que generaba esta iglesia a tal grado de despertar en el apóstol esta admiración. Ellos habían sido ejemplo a todos los de la provincia de Macedonia y de Acaya que habían creído. Las iglesias vecinas admiraban la fe de nuestros hermanos. En nuestro texto de estudio, Pablo menciona varias cosas en las cuales los tesalonicenses fueron ejemplos. Y vamos a estar en esta lección revisando por qué los hermanos de Tesalónica fueron una iglesia digna de imitar. Y va a servir para analizarnos nosotros mismos como iglesia, cuál es el impacto de nuestra iglesia en la zona donde vivimos. Al menos hay 5 razones por lo que los hermanos en Tesalónica son una iglesia digna de imitar. Su imitación al apóstol Pablo y al Señor. Ellos imitaron en este sentido, adquirieron el carácter de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. Su recepción de la palabra también fue admirable. Su difusión de la palabra. Ellos
la recibieron con fe, la creyeron y más tarde la difundieron. Su servicio a Dios, eran abnegados en ese servicio. Y finalmente su esperanza en la venida de Cristo. Estos serán los 5 puntos que estaremos viendo en esta lección el día de hoy. Su imitación de Pablo y del Señor. Ellos siguieron el ejemplo de Pablo y del Señor Jesucristo. Ahí en Tesalonicenses 1:6 dice nuestro texto, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. También dice que siguieron el ejemplo de otras iglesias. En 1 Tesalonicenses, en el 2:14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habiendo recibido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos recibieron de los judíos. Resulta que los judíos persiguieron a los hermanos en Jerusalén, en Judea. Una feroz persecución. El mismo apóstol Pablo participó en esas persecuciones. Los hermanos habían recibido en medio de gran tribulación la palabra de Dios. Y lo que hace a esta iglesia, una iglesia exitosa de una fe ferviente, es que recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino que como palabra de Dios. Por eso la atesoraron, era un tesoro divino que ellos la pudieron mantener en medio de gran tribulación y la recibieron con gozo del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué tal nosotros hoy? ¿Estamos tratando de imitar a otros que son buenos ejemplos? Como discípulos de Jesús, ciertamente debemos tratar de imitarlo, imitar al Señor. Jesús reclamó esto a sus seguidores, a la gente que venía tras él, ahí en Juan 13 al 15. Vosotros me llamáis Señor, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Fíjese que en este texto Jesús está hablando de la humildad en el trato. Generalmente el problema que existe en los grupos, que los hermanos quieren ser jefes, quieren ser los que mandan. Y hablamos nosotros quién está encargado y cosas así. Pero en el servicio a Cristo, los grandes son los que sirven. Y Jesús le da este gran ejemplo de humildad a sus discípulos. Hizo el trabajo del esclavo. Cuando llegaba un caminante, una visita a la casa del Señor, el Señor tañaba las manos y venía el sirviente con un tiesto y una toalla para lavar los pies de los visitantes, un trabajo de esclavo. Pedro estaba admirando lo que hacía el Señor. Y le dijo, no me lavarás los pies tú a mí. Jesús le dijo que si no, él no iba a tener participación con él. El gran ejemplo aquí de Jesús es la humildad. Nosotros tenemos que imitar esta humildad del Señor. Porque vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, dice, porque lo soy. Y él da este gran ejemplo. Entonces, suele pasar a veces que la gran pelea de los hermanos y las iglesias no crecen y no llegan a tener ancianos, porque los hermanos se pelean entre ellos y la iglesia no prospera. Y hay puros grupitos pequeños de 15, de 12, porque los hermanos no entienden cuál es el propósito del servicio. Y en la iglesia del Señor
los más grandes son los servidores. El más grande maestro dio su vida para darnos salvación. Entonces nosotros debemos de imitar a nuestro Señor. Como hijos de Dios también debemos imitarnos. Pablo le dice a los hermanos en Filipo, en Éfesos 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Enfoquémonos en ser buenos imitadores y seremos también una iglesia digna de imitar. El impacto de la iglesia de Tesalónica en el área era impresionante. Otro punto es su recepción de la palabra. ¿Cómo recibieron la palabra? Bueno, la recibieron con gozo del Espíritu Santo, dice el versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Recibieron la palabra a pesar de la persecución. Ya había escrito Pablo con respecto a esto, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, 1 Tesalonicenses 3-4. Y aquí en Hechos, capítulo 17, nos relata cómo llegó Pablo y predicó el evangelio ahí en Tesalónica, y cómo se levantó ese tumulto y los hermanos fueron perseguidos y afligidos en muchas tribulaciones. Pablo describe cómo recibieron estos hermanos la palabra. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y con respecto a otro texto de Hechos 13:51 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos difíciles. ¿Cómo es nuestra recepción de la palabra de Dios? ¿Aprovechamos las oportunidades para estudiar la palabra de Dios? ¿Es nuestra asistencia a la adoración y a los estudios de la Biblia al azar? ¿O somos asiduos asistentes, hombres que nos mueve el profundo amor por Dios y la obediencia a su palabra? ¿O vamos cuando estamos de ánimo solamente? ¿Estamos recibiendo la palabra correctamente? Con mansedumbre, consistentes de nuestras necesidades o conscientes de nuestras necesidades de la palabra de Dios para salvar nuestras almas. Nosotros tenemos muchos motivos por qué dar gracias a Dios. Estando perdido, Él nos rescató a través de su glorioso evangelio. Entonces, humildemente, nosotros estaremos presentes para adorarle, consciente de nuestras necesidades, de la palabra del Señor para salvar nuestras almas. Cada reunión que pierden los hermanos es una clase menos que tienen en su educación espiritual. ¿Por qué nosotros hacemos e insistimos a nuestros hijos que vayan a clase? Nadie se levanta en la mañana y le pregunta al niño, oye, mi hijo, ¿quieres ir hoy a clase? No, los levantamos temprano y si no se despiertan, le mojamos la cara para que vayan, porque sabemos que es necesario que se eduquen. ¿Cuánto más nuestra relación con la palabra de Dios hoy? Muchos están quedando, muchos poco a poco están perdiendo la salvación. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual,
Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros obedecimos el evangelio, pero la palabra implantada quiere decir sembrada, la palabra que vamos a nosotros a grabar en nuestros corazones. Esa puede salvar nuestras almas. Y por esa razón tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Como los niños recién nacidos deseamos la leche espiritual sabiendo que la palabra de Dios es necesaria para nuestro crecimiento. Pedro les decía, tomando este ejemplo a los hermanos de su tiempo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda detracción, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos esta exhortación, necesitamos la luz de la palabra de Dios para que alumbre cada recoveco de nuestro corazón, para que nos muestre nuestros errores para corregirlo, para crecer así para salvación. ¿Somos una iglesia digna de imitar cuando se trata de recibir la palabra de Dios? ¿O seremos reprendidos? El escritor de Hebreos reprendía a ese grupo de hermanos, diciéndole, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Todos los conceptos bíblicos que debemos de dominar nosotros, conocer las historias bíblicas para que cuando prediquemos los hermanos las citen y en nosotros van a reverdecer las ideas que está hablando porque conocemos el contexto de la Biblia, conocemos las historias bíblicas. Pero los hermanos tenían un problema, si habían hecho tardos para oír, perezosos para oír la palabra. Entonces, nosotros debemos de ser más atentos. Los hermanos recibieron muy bien la palabra. Ahora fíjense que ellos trabajaron en la difusión de la palabra. ¿Cómo habían proclamado, resonado la palabra? Ellos no solo la recibieron y creyeron que era la palabra de Dios, ellos creyeron que era la palabra de Dios necesaria para todos los habitantes de la ciudad. Ellos no callaron su fe. Tal vez invitaban a sus familiares a la casa para hablarles de su Dios. Se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y ellos querían compartir su fe, aunque en muchos momentos esto fue en contra de ellos y le produjo la persecución. De ellos se difundió la palabra a otros lugares, a lo largo de Macedonia y Acaya. Tal era una clara indicación de su fe en Dios. No solo la palabra misma, sino su propia fe se había dado a conocer a otros. Es lindo cuando uno visita un pueblo y ve la fe de los hermanos, la consistencia de su caminar en Cristo. Y uno dice, no, mira, allá hay un grupo lindo de hermanos que han conocido y conocen su relación con Dios y quieren difundir la palabra. Una iglesia digna de imitar. Será una que se enfoque en el evangelismo, que mira más allá de la comunidad local. La iglesia debe enviar evangelistas a otros lugares. La iglesia donde yo soy miembro está muy preocupada también de que el evangelio se predique en otras comunidades y participan en la ayuda para que evangelistas tengan lo que necesitan para llevar el evangelio donde son llamados. Y fíjese que las iglesias deben ser así, generosas, dadivosas, apoyando a los que anuncian el evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿qué tal nosotros hoy? ¿Tenemos un enfoque evangelístico similar? ¿Estamos trabajando para difundir el evangelio a otros? ¿Aporta usted generosamente las ofrendas para que se editen
folletos evangelísticos, para que se compren Biblias. ¿Cuántas Biblias la iglesia compra mensualmente para poder dar? Hay unas Biblias que son económicas y nosotros compramos acá para regalar a la gente cuando vamos a la plaza o cuando tenemos contactos evangelísticos de ir a enseñar. Llevamos Biblia y le dejamos a cada estudiante una Biblia. La iglesia, las ofrendas son para eso, para ayudar a los necesitados si los hay, pero si no hay, debemos de ocupar la plata del Señor en las cosas del Señor, en difundir el evangelio. A veces los hermanos tesoreros son mezquinos. Yo le digo aquí, creen los hermanos que vamos, cuando venga el Señor, le vamos a decir, Señor, mira, aquí está tu plata, te la teníamos guardada. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que ocupemos los recursos evangelizando, anunciando su verdad. ¿Cómo creerán las personas si no han oído? ¿Y cómo oirán sin los predicadores que son enviados? Romanos 10, 17, del 14 al 17. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo se van a convertir en la ciudad vecina si no hay quien les predique? Las iglesias deberían de sostener a un predicador. Yo creo que 10 familias estables pueden sostener a un hermano para que este se dedique a predicar el evangelio. Esto cuesta, esto es dedicación, esto es servicio. Los predicadores no vamos a querer ser millonarios. Es lamentable ver en muchos predicadores que quieren tener el auto de último modelo, quieren tener palacios de casa y cosas así. Los predicadores que aman al Señor no se fijan en esas cosas. Necesitan lo primario, lo que necesitamos para vivir seguros en una casa, y el carrito que nos prestó el hermano Miguel cuando estuvimos allá. No necesita un Mercedes para hacer el trabajo. Entonces tenemos que trabajar porque hay necesidad. Así como la iglesia en Antioquía envió a Pablo y a Bernabé, ahí en Hechos 13, del 1 al 3, ellos encomendaron a Pablo. ¿Y usted cree que lo mandaron? Así ellos se preocuparon de los gastos. Y Pablo enseñaba a las demás iglesias que era propio que el que predique el evangelio viva del evangelio. No que se haga rico con el evangelio, pero viva y trabaje para Dios. Así como Gallo ayudó a los misioneros en el camino. Lo nombra Juan en su tercera carta, hablando muy bien de este hermano, que no lo conocemos nosotros, pero sabemos de su amor por la obra del Señor. Dice el texto: amados, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harán bien en encaminarnos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Este hermano trabajó y hizo eso, por eso es lindo. Yo salgo mucho a predicar, jamás le pido dinero a los hermanos. Nunca me he parado en el púlpito a decirle que los hermanos me den dinero, porque yo amo la obra del Señor y no estoy predicando para juntar dinero. Pero si las iglesias, como lo han hecho varias iglesias, han querido participar en el trabajo, eso es muy bien mirado por el Señor. Su servicio a Dios, lo que hacía la iglesia, se habían convertido de los ídolos a Dios. Fíjese que la palabra convertido sugiere un cambio dramático de la devoción a los ídolos a la devoción al Dios vivo y verdadero. Las ciudades en esos tiempos eran ciudades amuralladas, donde la gente que vivía en el entorno se conocían fácilmente. Antes que llegara el evangelio, todos adoraban a los ídolos, pero llegó el evangelio
Y estos hermanos se convirtieron de su devoción a los ídolos a la devoción a Dios. Esta conversión hizo posible que ellos rindieran un servicio a Dios. Fíjese que Jesús habló ahí en el 6:24 que no se puede servir a Dios y a los ídolos. Ellos rompieron con los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En ocasiones, muchos hermanos les cuesta romper con los ídolos. Tal vez no tengan un ídolo de yeso ahí en su hogar, pero en el corazón le rinden culto a muchos ídolos, el trabajo y muchas otras cosas que ellos lo ponen por sobre Dios. Es triste ver lo que sucede. El servicio genuino y fiel a Dios requiere una verdadera conversión en la que nos alejamos de las cosas del mundo y nos volvemos hacia Dios. Y a veces requiere eso, una verdadera conversión. ¿Qué le está dando usted a Dios? ¿Está dando realmente un servicio, una devoción, la devoción que él merece? Pablo alabó la devoción del servicio que estos hermanos daban a Dios. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿y qué tal nosotros hoy? ¿Se ve obstaculizado nuestro servicio a Dios por una devoción dividida? ¿Hay ídolos de los que debemos alejarnos? Por ejemplo, la avaricia se define como idolatría. En Efesios 5:5, Pablo le dice a los hermanos, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O vamos a ser avaros o vamos a amar a Dios. No se puede servir a dos señores. Otra cosa también le dice a los hermanos en Colosas, capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tratar de servir a Dios mientras el corazón quiere servir al mundo es imposible. Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ángeles fueron a rescatar a Lot y a su familia. Las órdenes fueron claras, pero la mujer de Lot nunca entendió ni dejó de amar la ciudad de Gomorra. Aunque ella corría siguiendo a los ángeles que le llevaban a tierra segura la salvación, su corazón seguía en Sodoma, no resistió y miró para atrás y se convirtió en esa estatua de sal. Fíjese, muchos están en la iglesia, pero siguen con su corazón en el mundo. Lo demuestran en sus prioridades, en su forma de vestir, en sus diversiones. El apóstol Juan lo dejó claro. Tal devoción dividida es imposible. Él nos dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Y el punto final es su esperanza en la venida de Cristo. Estaban buscando a Cristo, estaban esperando su regreso. La palabra esperar sugiere que estaban esperando y anticipando su regreso. Pablo le dijo a los hermanos en Filipo en el 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo me imagino que estos hermanos se levantaban pensando que tal vez ese sería el día en que el Señor vendría y esperaban la venida de Cristo, esperaban su regreso. Esta anticipación es algo que todos los cristianos deben tener. Tito 2:11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pedro en el capítulo 3:11 de su segunda carta nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo lo que ha conseguido, su casa, sus ahorros, todo su entorno que le da estabilidad y seguridad, va a ser consumido, será deshecho. Por esa razón tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando a nuestro Señor. Porque Jesús vendrá para salvación de aquellos que le esperan. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oh, será un día glorioso cuando Él venga. Será glorioso para aquellos que le esperan. Siempre pasa eso. El Señor vendrá y veremos su gloria y iremos con Él. Una iglesia digna de imitar será aquella que siempre tenga la esperanza de que Jesús regrese. ¿Qué tal nosotros hoy? Estamos esperando ansioso el regreso del Señor Jesús. Es nuestra actitud como la de Juan que oró, sí, ven Señor Jesús. Él vendrá por nosotros y todos nuestros pesares se acabarán y estaremos con Él en gloria. ¿Cómo respondemos a tales preguntas? Revela mucho acerca de nuestra condición espiritual. Si nosotros como iglesia somos dignos de ser imitados. En fin, concluyendo. En conclusión, notamos que la venida de Jesús nos librará de la ira venidera. En su segunda epístola a esta iglesia, Pablo describió la ira que vendría. Ahí en el capítulo 2, versículos 1, del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Qué gloriosa esperanza, qué gloriosa venida será cuando nuestro Señor venga. ¿Cómo nos libra Jesús de esa ira? A través de su muerte en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por su vida que nos reconcilia con Dios. Romanos 5 del 10 al 11 dice, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos de su vida, por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuestro Señor les bendiga, hermano, y podamos nosotros ser esa iglesia que es digna de imitar. El Señor nos da la oportunidad. Los hermanos en Tesalónica ya hicieron su trabajo. El Señor sigue teniendo iglesia. Iglesia en Limache, mi ciudad. La iglesia en Quito. La iglesia allá en Guayaquil, en el Cantón de Durán y en todas las otras congregaciones en México, en Uruguay. Seamos una iglesia digna de imitar. Nuestro Dios les bendiga y muchas gracias por su buena atención, mis amados hermanos.